Bueno, lo vamos a presentar brevemente antes de cederle la palabra. Nuevamente agradecerle por su tiempo. El doctor Gerardo Alfaro es doctor en teología del Seminario Teológico de Dallas, donde trabaja como profesor de estudios teológicos y director de los programas en español, que todos son posgrados, ¿verdad? Además de eso, es profesor de Southwestern Baptist Theological, que está en Fort Worth, Texas también. Tuve el privilegio, le comento, doctor, de visitar ambos campus en una ocasión hace algunos años. Y el doctor Alfaro tiene una licenciatura y maestría del Seminario Teológico Centroamericano de CETECA, donde ha sido profesor por 17 años y por más de 30 años ha sido pastor de varias iglesias en Latinoamérica y Estados Unidos. Además, otro detalle que nos falta en ese currículum es que es un autor. Él también ha escrito, si no estoy mal, son 6 libros, 5 o 6 libros, ¿verdad? El último libro habla sobre los hombres, es una especie de devocional para el varón, ¿verdad? Y un libro Ujú. que yo tengo, que lo leí, que es muy interesante, es Jesús para Latinoamérica, que están todos disponibles además en versión Kindle, en digital y también en versión impresa. Así que realmente es una bendición y muchas gracias por regalarnos esta hora de tiempo para poder conversar. Le cedo la palabra, por favor, doctor. Muchas gracias, hermano. Qué bendición estar con ustedes de verdad en esta mañana de domingo, eh, haciendo de caso que estamos en la iglesia y estamos en el salón de clase, ¿no es cierto? Así es. Es una de las interesantes cosas que quisiéramos recordar hoy, la unión entre la academia y la iglesia, algo que en nuestro mundo contemporáneo, moderno, a veces se ha dividido. Pareciera que los académicos están por un lado y la iglesia está por otro, ¿no es cierto? Y en el mundo bíblico no es así. En el mundo bíblico las dos cosas están unidas y son mutuamente responsables. Así que qué gusto de verdad saludarte, hermano Jonathan, y tu audiencia ahí, la iglesia. Dime exactamente en dónde se encuentran ustedes. Estamos en Cochabamba, Bolivia, en el pleno centro de Sudamérica, la iglesia Génesis Cochabamba. Para quienes Wow. nos ven, doctor Alfaro, yo me acuerdo mucho de él, no sé cuánto se acuerda de mí, pero fue mi docente de Cristología Avanzada en CETECA, Wow. obviamente online. Eh, Realmente fue una materia de la que aprendí muchísimo y a partir de ello también siempre lo seguí en las redes sociales y realmente le agradezco su tiempo. Y además es una cuestión muy interesante porque el doctor Alfaro tiene la experiencia de la academia, así como de la pastoral, ¿verdad? Y es de lo que nos hablaba hace un momento, es la unión entre estas dos. Y parece ser, como dice usted, que hay una separación entre la academia y la pastoral o la academia y la iglesia. Y de alguna manera parece ser que la pastoral tarda unos 15, 20 años en ponerse al día con lo que la academia está discutiendo hoy. Eh, no sé su apreciación tanto como docente y pastor, ¿qué razones daría de esta separación o de esta distancia de tiempo en el pensamiento entre un grupo y el otro? Pues mira, cuando enseño la clase de introducción a la teología, les recuerdo a mis estudiantes que existe en nuestras iglesias, en nuestro mundo evangélico, una dicotomía entre los teólogos y los llamados laicos. No me gusta la palabra laico porque hace una separación que tampoco es bíblica. No hay tal cosa como clero y laico en el sentido que generalmente se ocupa. Todos somos clérigos en el sentido bíblico y todos somos laicos, es decir, todos somos pueblo de Dios y todos tenemos responsabilidad también de funcionar como sacerdotes del ámbito en donde el Señor nos ha puesto. Entonces, sin embargo, existe esa todavía división que es causada por varias razones, ¿no? Tanto de un lado como del otro hay culpa, digamos, de la culpa de la academia es interesarse muchas veces en elementos que la iglesia no está interesada, elementos puntuales, elementos hasta excéntricos muchas veces. Uno no tiene que ir muy lejos para encontrar estudiosos que están interesados en cosas que ni siquiera muchos hemos sabido que existen, ¿no?
Por el otro lado, la iglesia misma pareciera irse alejando de la academia en virtud de que le interesa casi siempre solo lo superficial y lo que me hace sentir bien en el momento. Y esas dos maneras de entender la vida chocan, por supuesto. Chocan en primer lugar con la realidad bíblica, que es una realidad en donde encontramos profundidad y encontramos también relevancia. La Biblia es un libro relevante, yo no tengo que hacerlo relevante, yo no tengo que traer a vida la escritura como algunos lo colocan, ¿no? Dale vida a la escritura. La Biblia no tiene que dársele vida, la Biblia es vida, ¿no? Son palabras de vida. Y sin embargo, muchos la despreciamos, muchos no queremos profundizar. Parece que la hemos dejado solo para los pastores, los predicadores, los especialistas. Y no nos acordamos de tantas veces que el mismo texto bíblico nos recuerda que la palabra de Dios es la que funciona en nosotros durante toda nuestra vida como creyentes. Desde el mismo momento de nuestro nacimiento espiritual, hemos nacido por la escritura, dice la Biblia, renacidos por la palabra de verdad, dice el apóstol Pedro. Además, dice la misma Biblia que es ella la que nos hace crecer, el mismo Pedro. La palabra viva es la que nos hace crecer para salvación. Luego el apóstol Pablo nos dice que es la escritura la que nos enseña, la que nos corrige, la que nos instruye. El mismo Señor Jesucristo nos decía en el Evangelio de Juan que la escritura es la que nos santifica, es la que nos protege, y esa dimensión profunda, ¿no? El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 2 dice que la escritura es la que nos potencia para ser iglesias evangelizadoras, misioneras, transformadas, salidas del mundo de idolatría al mundo del servicio del Dios vivo. Así es que esa dimensión, Jonathan, en donde la iglesia muchas veces está más contenta con lo que me hace sentir bien, con lo que me alegra, con lo que me deja en el momentito, ¿no?, del culto, es uno de los más grandes enemigos que la fe cristiana tiene, aunque algunos, o mejor dicho, muchos, no se dan ni por enterado. Uh-huh. Mira, si me dejas a mí, yo sigo predicando aquí, hermano. No, queremos darle el tiempo suficiente para poder presentar los puntos completos, y en ciertos momentos sí yo voy a ir aquí interactuando con usted para ir haciendo algunas preguntas o, como dicen en inglés, algunos follow-ups, ¿no? Sí. Tal vez dentro de lo que usted mencionaba hay varias cosas, y cuando hablamos de estos temas realmente daría ganas de tener todo el día, ¿verdad? Para ir viendo todas las aristas y caminos, pero pareciera que en Latinoamérica hay algunas tendencias generalizadas, y obviamente toda generalización es peligrosa, ¿no? Porque una generalización mete en el mismo vagón a todo el mundo, y siempre el que no está en esa generalización se va a sentir personalmente agredido. Pero Claro. eh, con el pecado de generalizar, si se quiere, pareciera que hay una tendencia hacia la fe emocional, ¿verdad? O sea, hacia una fe que toca en los sentimientos, y deja de lado el intelecto, y hasta una cierta especie de ataque al intelecto, ¿verdad? Sí. Y pareciera que bíblicamente encontramos una amalgama de ambas cosas. Ni estamos hablando de racionalistas intelectuales extremos, pero tampoco de una fe basada en la emoción, sino Claro. una fe que encuentra la unión entre ambos elementos. Mi Sí. razonamiento y percepción y discernimiento de la palabra de Dios, que inevitablemente transformará mis emociones. Ese es uno de los temas, tal vez que lo dejo ahí un momentito apuntado. Y un segundo tema es que parece haber una cierta resistencia en la pastoral latinoamericana hacia la academia formal, ¿verdad? Si bien tenemos lo que se llama la cultura del instituto bíblico, que es la cultura de pseudo seminarios, que más que todo son centros de adoctrinamiento, ya sea eclesial o denominacional, pero que no son verdaderos institutos bíblicos con un programa formal. Eh, Claro. no sé si esa evaluación más o menos es lo que usted también percibe desde su experiencia en la academia y la pastoral. Claro.
Y las dos cosas que acabas de mencionar tienen una relación profunda, ¿no? El elemento de una iglesia latinoamericana grande, es decir, los números desde hace ya varias décadas nos han ido confirmando que el número de aquellos que reconocen ser cristianos evangélicos ha crecido increíblemente. Sin embargo, para nosotros que pues no solo estamos en la academia, que es en este sentido secundario, sino que además conocemos o tratamos de conocer constantemente lo que dice el texto bíblico, lo que nos preocupa es que muchísimos de ellos no tienen y no les interesa tener el conocimiento profundo que Dios demanda de todos sus hijos. Esta no es una exigencia académica, digamos. Esto no es que simplemente a algunos les gusta lo más académico, que somos más teóricos que otros. Sí, eso es una realidad. Algunos tenemos más tendencia para lo teórico que para lo práctico, pero el punto no es ese. El punto es que la misma escritura nos habla de ese balance que todos los hijos de Dios debemos tener. Es interesante, por ejemplo, en las cartas del apóstol Pablo, que son las cartas las llamadas cartas pastorales, las que se suponen ser cartas más prácticas, más eclesiológicas, más centradas en el orden, en el funcionamiento de la iglesia. El apóstol Pablo una y otra vez repite ese balance. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, por ejemplo. Le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuídate, cuida la moral, la ética, cuida la obediencia, pero también cuida tu doctrina. Cuida la enseñanza, profundiza en ella, aprovecha tu tiempo, lee abundantemente. Estas son cuestiones básicas para el apóstol Pablo en su contexto y lo deberían ser para nosotros. Y lo más triste para mí, Jonathan, es que muchas veces esta superficialidad de muchas de nuestras iglesias se debe a una concepción filosófica que muchos de nosotros tenemos y no nos damos cuenta, ¿no? Muchos no queremos nada de profundidad, diciendo que eso no es lo que necesitamos, pero no se dan cuenta que han sido hechos esclavos de una filosofía que ha reinado en Latinoamérica por décadas y por centurias ya. Este pragmatismo, este elemento de lo que importa es lo que funciona, lo que importa es lo que me hace sentir bien. Esa es una filosofía, esa es una manera de ver el mundo que muchos, sin darse cuenta de las raíces filosóficas y de las raíces conceptuales de este movimiento, manejan y viven. Entonces, frecuentemente encontramos a este tipo de personas criticando a todos aquellos que dedican más tiempo para la lectura, para el estudio, para la profundización, criticándola como por sí misma, ¿no? Es decir, sí nos preocupa y nos debe preocupar que alguien simplemente esté estudiando el texto bíblico y que en su vida no miremos ningún tipo de fruto, no miremos ningún tipo de cambio. Es obvio que ese no es el problema. El problema es cuando criticamos o no nos interesa para nada y nos distanciamos de aquellos que quieren entender la vida cristiana como un fuerte componente teórico, de enseñanza, de aprendizaje profundo. No queremos hacerlo, no nos interesa. Y en mis escritos de teología, lo que menciono varias veces es que si viviéramos en otro contexto, por ejemplo, como el que vivo ahora o en el que he estado en algunas ocasiones, Europa, Alemania, por ejemplo, en donde existe una educación increíble para los mismos pastores y los mismos ministros, quizás el reto fuese diferente. Es decir, mi reto para ellos sería más: salga a la calle, evangelice, disipule, deje de estar tanto tiempo metido en la biblioteca, ese tipo de red, en ese contexto. Pero en nuestro contexto, en el contexto latinoamericano, la exhortación, me parece a mí, debe ser más al otro lado. Es decir, el lado de lea más la escritura, profundice más la escritura, encuentre cuáles son los mejores autores que explican el texto.
porque las grandes mayorías están sin este tipo de educación. Y mira, yo siento, no sé cuál es tu experiencia, pero en mi caso, por ejemplo, yo comencé mi vida cristiana y mi entrenamiento, digámoslo así, pues en la iglesia y luego en un estudio, en un instituto bíblico. Yo creo que tienen su lugar, ¿no? Es decir, el instituto bíblico tiene su lugar, pero no podemos pretender que ese lugar agote todo lo que necesitamos para estudiar seriamente la escritura. El problema muchas veces es que los institutos bíblicos, con todo lo valioso que pueden tener al confrontarme con el texto bíblico, al formar en mí disciplinas de lectura y de oración, el problema muchas veces es que se convierten en centros de entrenamiento técnico más que de entrenamiento teológico y bíblico. Es decir, las personas que llegan ahí, los futuros pastores o los pastores que ya están ahí, frecuentemente con lo que surgen o con lo que salen cuando terminan sus estudios son con metodologías para hacer iglesia, digamos, metodologías para cómo bautizar, cómo dar la cena, cómo administrar, todas cosas estas necesarias, obviamente, hasta cierto nivel, pero no en la esencia de lo que significa un pastor, alguien que le da pasto a su iglesia, le da alimento a las ovejas del Señor. Si un conocimiento profundo de la Escritura no lo agota el estudio bíblico. Hay un nivel otra vez en el que todos vamos a sacar provecho de ellos, pero deberíamos mentalizarnos para ir más adelante. Una de mis estrategias con los estudiantes en el seminario es cuando empiezan a leer sus libros de teología, es que empiecen a leer libros que no simplemente los endoctrinen, que no solamente les confirmen las cosas que ya saben, porque frecuentemente eso sucede, simplemente repetimos lo que aprendimos y con eso nos vamos durante toda la vida, pensando que tenemos experiencia, pensando que sabemos ya todo el complejo asunto de la revelación de Dios. Repetimos y repetimos y repetimos y somos como ruedas girando en el mismo lugar, ¿no? Repitiendo bosquejos y enseñanzas sin mayor profundidad. Entonces no hay manera de crecer, no hay manera de avanzar en nuestro conocimiento, de ese conocimiento que habla el apóstol Pablo por ahí, de ese conocimiento que escapa todo nuestro conocimiento, en esas famosas contradicciones, aparentes contradicciones del apóstol Pablo, donde nos dice que debemos crecer, debemos conocer el amor de Cristo, pero ese amor que escapa todo conocimiento. ¿Recuerdas ese pasaje, no? Exacto. Es decir, nadie puede llegar al momento de decir, ya tuve mi estudio, mi instituto bíblico y con eso es suficiente. No, debemos ir hasta lo más que podamos y con la más profundidad. Y entonces lo que hago con mis estudiantes es pedirles que lean autores que no están de acuerdo con ellos, que son de otra percepción o de otra convicción teológica y que precisamente por eso los retan a repensar sus convicciones, que traen a la mesa, digamos, cosas que nunca se imaginaron ellos hasta el momento, y que precisamente por eso los hace muchas veces repensar lo que han estado enseñando y repensar también lo que ellos creen. En ese proceso deberíamos estar todos los cristianos. Es algo que no es fácil de hacer, porque cada uno de nosotros en la academia y en la iglesia se da cuenta que, como Agustín decía, el aprender duele. La mente del ser humano es es plástica, y cada vez que la confrontas con algo que no conoce, recibe un estiramiento, y ese estiramiento duele, ¿no? El estiramiento no es fácil,
pero en el momento, el aprendizaje y en especial el aprendizaje de la Biblia, es cuando jalas el plástico, cuando te duele hacer cierto tipo de lectura y aprendizaje, cuando lo sueltas, ya no vuelve a ser de la misma forma que antes eras, te des cuenta o no. Entonces, en ese proceso estamos, Jonathan, todos deberíamos estar todos. Ojalá que estuviéramos convencidos, ¿no? Esto es amar a Dios con todo el corazón y con toda la mente. Si no podemos olvidar, en mi devocional personal, lo llamo así porque la palabra es ocupada, aunque tampoco me gusta mucho, porque da la impresión de que mi devocional es solamente eso y la vida no. La escritura me dice que toda mi vida es devocional La para Dios. devoción. Ujú. Pero en mis lecturas del Evangelio de Juan, una vez más descubierto esto de que, y confirmado esto y añadido cierto tipo de convicciones sobre cómo el Señor Jesucristo le dice a los maestros de la ley que los dos mandamientos mayores son el amar a Dios con toda la mente, con toda la fuerza. Y ustedes recuerdan el pasaje, ¿no? Y amar al prójimo como a ti mismo. Y que, dice en su diálogo el Señor Jesús con este fariseo, con este maestro de la ley, le dice que el amar a Dios con todo el corazón y con toda la mente y amar a tu prójimo como a ti mismo son más importantes que cualquier liturgia, que cualquier tipo de sacrificio, las ofrendas, por ejemplo, a las que estaba tan acostumbrado el pueblo de Israel. Eso es algo que uno debe aprender. Y no es fácil. Por ejemplo, hace algunas semanas puse un post en mi Facebook diciendo que, que la manera más fácil en que nosotros los evangélicos a veces respondemos a la crisis es multiplicar nuestros cultos, Ujú, multiplicar nuestras reuniones, ujú. multiplicar nuestros congresos. Y con todo lo bueno que eso pueda tener, la verdad es que a Dios no le interesa cuántos cultos tengas, cuántos congresos, cuántos momentos de adoración levantando las El manos. activismo, digamos así. Claro, a él le interesa, y como cuántas veces tiene que decírnoslo Dios, pues si en el Antiguo Testamento está más que claro, y el Señor Jesucristo lo confirma, y el apóstol Pablo lo confirma, y Juan lo viene a confirmar en el libro de Apocalipsis, que a Dios le fastidia un pueblo que le interesa únicamente satisfacerse él mismo en una expresión catártica de los domingos o por la mañana, es una expresión emocional para quedar igual toda la semana y no avanzar en este proceso de conocer al Señor, ¿no? Una pregunta Sí, hermano. sobre eh, la pastoral o la iglesia. Tiene la tarea de decirle hablemos en términos populares, al pueblo, qué Ujú. pensar o de enseñarle a pensar. Porque en Latinoamérica nuestro sistema educativo gira mucho en torno al adoctrinamiento, al decirle a las personas qué deben pensar. Se da un texto base en una materia, esto lees, haces el resumen, respondes el cuestionario y te vas a tu casa. Pero Claro, hay muy poco desafío y yo encuentro a nivel regional en Latinoamérica, incluso hay muy poco desafío a la docencia. Los docentes no están acostumbrados a ser desafiados por sus estudiantes en el pensamiento. Entonces llega el docente, claro, dicta la materia, asigna el texto, asigna los cuestionarios y se va a su casa y los estudiantes responden correcto o incorrecto y se van a su casa. Pero no hay esa claro, conversación desafiante del docente al estudiante o del pastor a la iglesia, y tampoco hay, sobre todo en el ámbito del seminario teológico, sea formal o informal, el espacio del desafío al docente, ¿verdad? Yo he leído tal cosa, hay esta otra perspectiva. Y en el ámbito académico es casi inexistente, tal vez acá en la región, y en el ámbito pastoral a veces se ve hasta ofensivo, ¿verdad? Hay pastores que cuando lo sacan de su esquema, entonces se molestan y califican a la persona de rebelde o de falto de fe, ¿verdad? Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. La tarea tanto de la academia de seminario bíblico, seminario teológico, como la tarea pastoral, ¿es enseñar a pensar o es enseñar qué pensar y esto es lo que creemos y, y hasta ahí se acabó?
Claro, Jonathan, el asunto es que, por lo menos para mí, hay un lugar para las dos cosas, ¿no? En el cristianismo hay un lugar para lo que Freire habría catalogado como, Pablo Freire habría catalogado como educación bancaria, ¿no? En donde se te dan ciertos fundamentos, ciertos principios, ciertos postes de identificación, diríamos nosotros, en donde la persona, el recién nacido a la fe, por ejemplo, el cristiano recién convertido, necesita conocer, necesita entender los fundamentos de su fe, en una educación, si quieras llamarla así, bancaria, en donde se te Podríamos dice, hablar mira, ahí de un fundamento sí, no negociable, ¿verdad? claro, Los y pilares de esto, la fe que son universales a la fe cristiana, que no exactamente. cambian de denominación a denominación, ni de una época a la otra, ¿verdad? Es la fe histórica cristiana que es universal y es inamovible. Em, Exactamente. Eso, por un lado, ha fallado en nuestra Latinoamérica mucho. Es decir, este elemento de entregar, del que habla Hechos capítulo 1, por ejemplo, en donde el Señor Jesucristo les entrega a los discípulos por el Espíritu Santo, los instruye, les dice, esto es lo que contiene. Ese es el depósito del que habla el apóstol Pablo también, que habla de un pasar el depósito. Ok, aquí está lo que se nos ha entregado y te lo pasamos. Eso es una función de la iglesia que debe reconocerse, y que también tenemos que nosotros reconocer, hemos fallado, porque lo que a veces entregamos es simplemente un conjunto de reglas y de tradiciones con T minúscula, denominacionales a veces, eh, y doctrinas que han, en cierta forma, diríamos, secundarias, sino ese bagaje de tradición profunda, teológica, que todos necesitamos, que deben entregársenos, se debe entregar, esta es la catequesis, ¿verdad? De la que la iglesia primitiva inclusive hablaba, la catequesis para el que se va a bautizar, en donde se enseña el credo de la iglesia con los elementos fundamentales, teológicos, que algo que no se hace muchas veces. Eso, por un lado, es fundamental en el trabajo de la iglesia, y el nacimiento de los seminarios frecuentemente está atado al descuido que la iglesia local como tal ha tenido de esa dimensión. La iglesia se ha convertido únicamente en un momentito de motivación devocional, en donde el pastor y el predicador únicamente nos hablan de cómo hacernos sentir bien, recordarnos promesas de Dios, recordarnos cuán bueno es Dios y cuánto nos ama y todo lo demás. Pero no en momentos concretos de enseñanza, de pasarle a los hermanos este conjunto de depósito, el del depósito santo, que es capaz de transformar a las personas. Eso por un lado, Jonathan, pero por el otro tú tienes razón. Es decir, la fe cristiana no es simplemente un libro de bosquejos bíblicos que se te da y se te dice, vaya, memorícelo, apréndalo de memoria y luego repítalo. A ver, regurgítelo, rúmielo y démelo de regreso para ver si me pasa el examen. No, la fe cristiana no es eso. La fe cristiana tiene que ver con digerir lo que conocemos. Esa imagen de digerir es una imagen bíblica. Comerlo, apropiarlo, asimilarlo, que sea parte de ti, de tal forma que ya no es simplemente un apartado aquí en tu mente. Como les decía a algunos estudiantes en mis clases otra vez, miren, yo no soy un profesor, les digo que voy a insistir demasiado en la memorización. La memorización de la escritura es buena, la memorización de lo importante de la teología es bueno, pero no es el fin. Me temo, Leo, yo no sé si debo temerlo o qué, pero así como va la ciencia y la técnica en nuestro tiempo, no, hasta es probable que ya sea posible que se te inserte un chip en la cabeza con toda la información que necesites, y que a través de
una especie de password se te diga, repítame lo que tiene en el chip, ¿verdad? Y ya puedes hacerlo, pasas de una sola vez. Pues no, ¿verdad? Eso no es el ideal del creyente. El creyente debe aprender a pensar, aprender a analizar. Eso es parte de amar a Dios con toda la mente. La teología sistemática en especial lo que hace es enseñarle a la gente cómo organizar su pensamiento, cómo valorar lo que recibe, cómo muchas veces cuestionar lo que recibes para que te haga sentido y al hacerte sentido crezcas y hay satisfacción en eso, profunda satisfacción. Y tenemos que decirlo también, hay todos los teólogos y los estudiantes de teología, como me llamo yo, un estudiante de teología, sentimos morir, y deberíamos, creo yo, sentir morir cuando he afirmado algo y luego me doy cuenta que no tiene ninguna base o la base que está en el texto bíblico es aguada. Y lo prediqué y lo Entonces, escribí, ¿verdad? sí, Lo me prediqué y siento, lo escribí y wow, ahora lo echo para atrás. sí, y tenemos miedo muchos, ¿no? Pero los grandes maestros de la escritura, los grandes teólogos, los grandes doctores de la iglesia, que ya sea de paso, doctor significa maestro en primer lugar. Un doctor es un maestro. Los doctores de la iglesia son los grandes maestros de la iglesia. Los grandes doctores de la iglesia latina, los grandes doctores de la iglesia oriental, por el otro lado, fueron hombres que en su mayoría no tuvieron miedo a decir, me arrepiento de algo que enseñé hace 20 años, ¿verdad? Tal vez hay Eh, una pregunta más, porque no solo está el me arrepiento de algo que dije, en nuestro caminar de formación teológica y de conocimiento de Dios y la palabra, yo creo que sería inaudito que alguien diga, nunca me equivoqué en una prédica o en un escrito o en una percepción. Pero también está el tema de, por lo menos esta ha sido mi experiencia personal, al ir estudiando más y más la Biblia y al ir adquiriendo herramientas hermenéuticas de interpretación bíblica, me he dado cuenta que hay cosas que simplemente uno tiene que decir, esto no sé, esta es mi postura, esto es como yo lo interpreto, pero no sé. Y me claro, gusta mucho porque no es una idea nueva como muchos pensarían, una idea de los académicos de ahora. San Agustín escribe con referencia a Segunda Tesalonicenses, cuando él cita, hablando justamente de Segunda Tesalonicenses 6 y 7, del famoso catechón, ¿verdad? Que aparece ahí, y él cita una serie de interpretaciones y al final dice, yo mismo confieso no tener idea de lo que Pablo estaba hablando. Y estamos claro, hablando de una persona del siglo cuarto, uno de los padres apologistas, de los grandes padres de la fe, que sí, escribió infinidad de volúmenes, y él claro. mismo dice, sobre esto no sé, esto es lo que dice, esto es lo que se interpreta, Sí, sí, y yo no lo resuelvo. Y así creo que es. debemos, creo que para mí es una prueba, una especie de test a una persona para saber si es que sabe o dice que sabe. Y la Claro, pregunta es decirle, ¿cuánta certeza tienes de esto? O sea, ¿pondrías tu vida en juego por esta interpretación? Porque claro. creo que la mayoría de nosotros podríamos decir, no, este es mi acercamiento, lo que yo llego a entender, pero estoy abierto a decir que hay ciertas cosas que solo cuando nos veamos con el Señor terminaremos de comprender. Eh, Claro. no sé qué tan de acuerdo está con esa No, sí, perspectiva. yo estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, en mi Facebook puedes encontrar hace unas 2 semanas, creo, también puse una cita larga de Agustín relacionado con la escatología y la segunda venida del Señor, y que toda la discusión sobre si eh, tiene que pasar los eventos que tienen que darse y todo lo demás, y él contrasta su posición con dos, y, y la posición de él, al fin de cuentas, es humildemente reconocer que no sabe. Eso es bueno, en la introducción a la teología debe recalcarse eso. Cada vez que paso por introducción a la teología, les digo, nuestra teología, nuestras convicciones teológicas, que no son iguales a la escritura. La escritura es la infalible, la escritura no se equivoca, la escritura es permanente, es eterna. Las convicciones nuestras no necesariamente.
Las convicciones nuestras, teológicas incluidas, son convicciones teológicas que pertenecen a un ser humano y que como tal participan de los elementos que este ser humano tiene, en especial los elementos de la finitud, es decir, la limitación mía. Yo no lo sé todo, y el teólogo sistemático tiene la tentación muchas veces de creer que lo sabe todo, porque la teología sistemática pretende ser comprensiva, Ujú. pero en la misma clase les digo, mira, al terminar una teología sistemática uno se da cuenta que debe comenzar otra vez, porque lo que acaba de terminar se da cuenta que no ha terminado. Somos finitos, no hay forma de evitar eso, ni siquiera en el cielo vamos a poder decir que ya terminamos. Nuestro conocimiento de Dios va a seguir avanzando en el cielo, va a seguir progresando en el cielo, porque Dios es infinito, porque el tema que es central de la teología es Dios y Dios es infinito y nadie puede decir que ya lo tiene todo, y precisamente por eso los latinoamericanos debemos meternos a hacer nuestras propias teologías sistemáticas y no depender de las teologías sistemáticas que se han hecho en otros contextos, no solo porque vienen de otros contextos, sino porque también son finitas y no Ujú. tocan todo lo que debería tocarse. Por el Ujú. otro lado, nuestra manera de acercarnos a la teología debe reconocer que nuestra teología, nuestro pensamiento, convicción teológica, no solo es limitada, sino también es pecaminosa. Es decir, comparte nuestra pecaminosidad. No importa cuánto te esfuerces por no pensar pecaminosamente, no importa cuánto le ores al Señor para que te evite el pecado, nosotros, tú y yo, deberíamos estar conscientes que hasta que estemos en la presencia del Señor, el pecado nos va a acompañar en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de articular las cosas, y la teología no es la excepción. Es decir, que mis convicciones teológicas están afectadas, lo sepa yo o no, y ojalá que sea más por el lado de que yo no lo sé y que aun cuando me he esforzado porque no sea, todavía eh, está ahí el factor de que debo seguir creciendo, porque es muy probable que existan áreas en mi teología que sean afectadas por el pecado y que deban abandonarse precisamente porque son manifestación de la ibris humana, como dicen algunos, ¿no? De esa ibris que me nubla. Este Como decía el elemento del apóstol Señor. Pablo, se aplicaría, ahora vemos como por un espejo, pero después veremos cara a cara, ¿verdad? Eh, Claro. una pregunta rápida, ¿cómo definiría usted teología? Para quienes nos están viendo, ¿a qué nos referimos al hablar de teología? Porque es una palabra que también se lanza por ahí y con una infinidad de ideas, ¿verdad? Sí, y la cuestión es que ahí existen varias definiciones, ¿no? Si me preguntas por teología en general, yo diría que teología es el estudio de Dios, es el tratado de Dios, es la explicación que tenemos de Dios, y luego sobre eso ir avanzando, que a Dios no se le conoce de forma directa como se conocen otras cosas de la creación, porque Él es el creador. A Dios se acerca uno a Dios como Él quiere que uno se acerque a Él. Dios no es un objeto que pueda observar como para hacerle disección como se hace con cualquier otra cosa. Y con base en eso reconocer que solamente conozco a Dios por la revelación que Él me da, especialmente en la Escritura, en la historia de Israel y en el Señor Jesucristo. Teología entonces tiene que ver con la explicación sobre Dios que yo saco principalmente de la palabra de Dios. Teología entonces es no solo palabra sobre Dios, sino también es palabra sobre Dios que se basa en la palabra de Dios Entonces para el diríamos que Evangelio. más allá de la Biblia no puede haber teología, ¿verdad? O sea, una teología que presente factores que son antibíblicos o abíblicos, no podría ser una sana teología. ¿Por qué pregunto? Porque hoy en día
se involucran muchos factores del misticismo, de la sabiduría popular, de experiencias trascendentales como idas al Claro, infierno, idas al cielo, vueltas de la muerte, y se incorporan a la teología, una teología muy emocional, muy experiencial, eh, claro, pero que no son bíblicos, no son parte de la claro, revelación bíblica. claro, Eh, Obviamente existe la revelación general, que es la naturaleza, que nos apunta a Dios y nos enseña muchas cosas acerca del Creador, pero esa revelación natural debería estar en la interpretación en armonía con la revelación especial, ¿verdad? Que es la palabra de claro, Dios. claro. Bueno, una de las diferencias fundamentales del evangélico con la teología católica romana es su supeditación de la revelación natural a la revelación especial en la Escritura. ¿Qué quiero decir con esto? La teología católica romana exalta más la revelación natural, eh, le da en cierta manera más independencia a esa revelación natural, a tal punto que muchos teólogos pueden pensar en hacer toda una teología cristiana, entre comillas, basándose únicamente o principalmente en la revelación natural, la naturaleza, la conciencia, la historia. Los evangélicos, por nuestra parte, reconocemos que aun cuando hay revelación general en la creación, en la historia, en las ciencias, por ejemplo, el tribunal superior, y en esto hay que hacer una diferencia fundamental, el tribunal superior que me dice a mí qué creer y cómo juzgar cualquier otra revelación pretendida es siempre la escritura. Esto es diferente a decir que la escritura es la única fuente de revelación, o sea, la única fuente de teología. La teología tiene varias fuentes, pero la escritura tiene un lugar supremo en ella. Y por supremo aquí quiero decir es que toda información traída, y debemos traer información a ella, debe juzgarse a la luz de lo que sabemos el texto bíblico dice. Por eso es importante, Jonathan, conocer el texto bíblico a profundidad. Déjame darte un apartado cortito ahí, solo como para mirar la importancia que esto tiene. Por favor. Muchos, y tristemente lo digo, muchos predicadores de nuestra Latinoamérica, especialmente de iglesias grandes, aunque también sucede en iglesias pequeñas, por supuesto, pero es que esto llama la atención. Muchos predicadores en nuestras iglesias grandes están predicando la mayoría de veces cosas que vienen no propiamente del texto bíblico, sino vienen de lo que podríamos llamar revelación general o viene de la información que podemos sacar de las ciencias como la administración, la pedagogía, la psicología, la medicina, la historia, y de ahí el predicador saca lo esencial de su mensaje para traerlo a la iglesia. Luego solamente lo medio maquilla con algunas que otras versículos así salpicados a través de su predicación, y para él ya esta es la gran predicación, de tal forma que podemos encontrar las 10 maneras de cómo administrar bíblicamente a la iglesia, ¿no? Por ejemplo. Y Ujú. entonces uno revisa la enseñanza o revisa la predicación y te das cuenta que las 10 cosas, estoy exagerando aquí, ¿no? Digamos que son 5, digamos que sean 7. Ujú. Las 7 cosas, a mí me encantan los libros y me voy a meter a librerías es mi parque de diversión. Yo sé que las esposas de nosotros a veces tienen sus parques de diversión en el mall, en el centro comercial. A mí mi parque de diversión es irme a meter a una librería, y no solo librería teológica, una librería secular, y ir a visitar esos estantes de psicología, de historia, de economía, de educación, de pedagogía. No, hombre, ir a hojear libros solo por hojearlos y ver qué es lo que están enseñando allá afuera. Ujú. Con sorpresa uno se da cuenta que esos mismos principios que aquel predicador dice provienen de la escritura, vienen muchas veces de un libro pedagógico secular, vienen de un libro de administración secular,
vienen de un libro de, ¿qué te digo? De medicina, de consejería, tú nómbralo. Entonces, aquí hay, esta es la distinción fundamental que tenemos que hacer, porque alguien cuando lo confronto con eso dice, mira, aquí lo que acabas de hacer es una importación y aquí hay un maquillado de la escritura que no es correcto. Sí, pero ¿qué tiene de malo? Me contesta. ¿Qué tiene de malo que esta administración me diga que así se hacen las cosas y que es correcto hacerlo? Bueno, los principios no tienen que tener nada de malo en sí mismo. Lo malo es que el predicador desde el púlpito le dice a la gente que esta es palabra de Dios. Mientras que el verdadero predicador saca de la escritura la esencia del alimento que le da a la gente. Y en eso está la diferencia. Muchos, en realidad, lo que están haciendo es alimentar a nuestra gente, entonces, con el pensamiento secular maquillado con versos bíblicos, así de manera general, ¿no? Entonces, para hacer eso, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que eso está sucediendo? Solo cuando conoces a profundidad el texto bíblico y le dices un momentito, eso puede ser muy bonito y puede ser correcto y puede ser funcional y puede que nos convenga a nosotros como iglesia aplicarlo a la administración acá, pero no me vengas a decir que eso es palabra de Dios, que viene del texto bíblico. Tal vez la distinción ahí, que es importante, como usted mencionaba, es que no es que esos principios sean malos o contrarios a Dios, simplemente que no son revelación divina, es decir, es una aplicación de sabiduría, conocimiento popular, administracional o lo que sea. Creo que me estoy inventando una palabra ahí, conocimiento de administración, para Sí, llevar adelante un buen fin. Pero al decir es palabra de Dios, lo estamos haciendo un fundamento eterno y universal, ¿verdad? Y ese claro, es el gran problema de decir las 10 leyes del líder eficiente, por decir una cosa. exactamente. Y entonces estaríamos diciendo que todo líder conforme al corazón de Dios debe aplicar esas 10 leyes y caso Claro, contrario está yendo en claro, contra a la perspectiva divina. Y eso es exactamente. peligroso porque después vemos que una de esas leyes fallan o quedan obsoletas y entonces, ¿qué pasó? Dios y la palabra de Dios quedaron obsoletas. Eh, Claro. entonces, Y no solo eso, Jonathan, el pastor al que hace eso está renunciando al poder de la escritura porque su lugar como predicador, como profesor, como maestro de la escritura, lo ha hecho a un lado para enseñar esto que pueda ser correcto de las ciencias y de la historia, como quieras, pero renuncia al poder único que la escritura tiene para transformar a su gente. En la medida que nuestra gente no es transformada por la escritura de verdad, está recibiendo información bonita, atractiva, wow, sentimos, oh, esto es, la estamos engañando al fin de cuentas. uh-huh, El famoso Karl Barth, por ejemplo, seguramente tú recuerdas de tus estudios a Karl Barth, este gran teólogo del siglo XX, decía que a él el catolicismo romano y la teología protestante del siglo XIX, si algo le habían mostrado, era que cuando empiezas a hacer este tipo de fenómeno, porque eso es exactamente lo que él dice que pasó en el siglo XIX en Europa, y llegó al fin de cuentas del siglo XX y reventó, por ponerlo de alguna forma entendible para nosotros, reventó en la cultura imperialista e inhumana de la Alemania de los primeros siglos, de las primeras décadas del siglo XX, y con toda la tragedia que sucedió. Karl Barth le echaba la culpa a esta teología natural, que es esto, lo que estamos hablando, uh-huh. teología natural disfrazada. El Dios que hemos creado nos ha conducido a esto. Y algunas veces he dicho, si Karl Barth resucitara y mirara lo que está sucediendo otra vez con la teología evangélica popular en Latinoamérica, diría exactamente lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. Estamos volviendo a la teología natural, que no es en ese sentido sujeta, que no se sujeta a la escritura. Uh-huh. Por eso es necesario, estamos construyendo un ídolo. Y decía Karl Barth también que él podía
de una forma quizás un poco sarcástica, un poco retórica, decía, mira, yo le puedo perdonar al catolicismo romano prácticamente todas las cosas, excepto la teología natural con la que ha vivido y ha enseñado. Yo no puedo entrar en ese juego de transformar la revelación de la Escritura, de la palabra de Dios, en maquillándola de información secular. Porque al hacerlo estamos creando un ídolo que tarde o temprano nos va a comer, un Moloch que nos va a devorar tarde o temprano y que le va a hacer daño a la iglesia. Y por eso el maestro de la Escritura sufre. Yo sufro, hermano, Jonathan, cuando veo a un predicador tan emocionado y tan convencido y la gente aplaudiéndolo y la gente diciéndole que siga. Y yo digo, ¡ah! Y Karl Barth decía, eso es el anticristo. Este es el anticristo. Se está comiendo a la iglesia y no nos damos cuenta. Claro, porque nos lleva a una distracción del fundamento de fe, ¿verdad? Que es un conocimiento profundo. Tal vez una cuestión más sobre este tema, porque el tiempo se nos va acortando, pero quisiera hacerle un par de preguntas más antes de que se nos vaya cerrando la mañana. Yo te dije, hermano, te dije. Así es. Y queda pendiente una futura conversación sobre otro tema, que le voy a hacer la pregunta muy brevemente al final, pero una de estas cuestiones que se ve mucho, y hablando del tema que veníamos hablando, ¿verdad? De agarrar sabiduría popular o sabiduría secular y hacerla fundamento de fe, es que la pregunta con la que todos deberíamos acercarnos a la Biblia no es decir, esto es lo que yo creo, cómo lo fundamento con la Biblia, sino decir, esto es lo que yo creo, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Verdad? Y tal vez es algo que está sucediendo mucho en la teología popular o en la predicación popular hoy en día, es que se encuentran personas que buscan versículos para justificar o arman toda su predicación, encuentran ideas bonitas para motivar a la iglesia y luego dicen cómo fundamento esta historia o esta experiencia con un pasaje bíblico para luego presentar a la iglesia lo que yo he sentido, mi experiencia personal y presentarla como bíblica. ¿Verdad? Exactamente. Al revés, Exactamente. ¿por qué? Porque es más fácil. Es mucho más fácil, toma menos tiempo, toma menos esfuerzo. Estamos ahora en una cuarentena y es fácil agarrar un montón de experiencias de la cuarentena y decir cómo yo teologizo mi experiencia y se la presento a la iglesia de tal manera que sea bonito, motivacional, Así en es. vez de acercarme a la palabra de Dios consistentemente y decir, Dios, ¿qué estás hablando tú en este tiempo al respecto de esta u otra situación? Eh, entonces creo que ese es el mayor peligro, ¿verdad? El querer fundamentar mi creencia con la Biblia y que la Biblia no sea más bien el fundamento de mi creencia. Así Pero es. eso me lleva de vuelta a lo que conversábamos al principio, que es la necesidad de una formación teológica, porque sin una formación teológica profunda, genuina, yo rápidamente me doy cuenta que las herramientas se me acaban. Yo me acerco al texto bíblico y hay pasajes que son claros, hay fundamentos de fe que son universales, que casi cualquier creyente los puede compartir, pero eso se acaba rápido. Y cuando mi trabajo es compartir la palabra de Dios constantemente, frecuentemente, llega un punto en el que si no tengo herramientas, tengo que compartir experiencias. No me queda de otra. Entonces me devuelve al principio de la conversación a este Claro, círculo de la importancia de la educación teológica en nuestra región. claro. Eh, entonces, no sé usted Eh, qué piensa de eso, de esa necesidad. Y déjeme solamente esta frase con la que quisiera cerrar y aquí le planteo la pregunta. Porque hay una filosofía muy fuerte, no sé si solo en Latinoamérica o es a nivel interregional, de que Dios no llama al capacitado, sino que capacita al llamado. No sé si la ha escuchado, estoy seguro que sí. Claro, Yo comparto con eso de una manera calificada, en el sentido de que Dios no va a esperar que yo tenga un diploma teológico para llamarme a su servicio. Pero una vez que Él me llama a su servicio, sí va a proveer las herramientas para que yo me capacite propiamente y no solamente experiencial o experimentalmente. Entonces, claro. ahí le planteo la pregunta, ¿qué opina usted sobre esta máxima de que Dios no Bueno, llama al capacitado, sino capacita al llamado? ¿Y cómo se aplicaría de ser una claro. máxima válida? Claro, y eso en cierta forma fue respondido por tu misma introducción al inicio, cuando dices que todas las generalizaciones son peligrosas, ¿no? Uno
puede darse cuenta que sí hay ejemplos en la escritura, por ejemplo, en donde Dios llama a alguien que estaba completamente haciendo otra cosa y lo llama para que vaya a hablar su palabra. El caso de Amós, por ejemplo, ¿no? Este era un campesino, era un boyero, era alguien que estaba atrás de las vacas, y Dios lo levanta y le dice: vas a ser profeta, y de aquí de Judá te vas para Israel para hablar mi palabra, ¿verdad? Y por supuesto, ese es un caso que se da varias veces en la escritura. Si sacáramos una conclusión universal a la luz de lo que le pasa a Amós, pues todos estaríamos, seguí con tu trabajo cualquier sea, y Dios se te va a aparecer y te va a dar lo que tienes que hacer, ¿no? Pero ese no es el caso, no es el punto, porque existen otros elementos dentro de la misma escritura en donde uno se da cuenta que Dios ha estado moviéndose y capacitando a la gente incluso antes de que lo llame. Entonces, el mismo caso del apóstol Pablo, por ejemplo. No es ocioso aquí recordar que el más capacitado de los apóstoles, académicamente hablando, un doctor de la ley, un conocedor de la escritura a fondo, fue el que Dios más ocupó para edificar a la iglesia a través del canon bíblico. 13 de esas epístolas fueron escritas por el apóstol Pablo, un hombre que tenía lo que Pedro no tenía, lo que Juan no tenía, lo que los otros y que recibió esa capacitación, esa educación, muchas veces sin darse cuenta, pero una educación formal, seria, una educación sumamente profunda, diríamos, aparte de que la cultura judía, como tú sabes, es muy diferente a la latinoamericana, o era muy diferente a la latinoamericana. Todo judío pasaba por la sinagoga, y ahí en la sinagoga, como parte de la formación, no solo religiosa, que hoy tan fácilmente se hace, sino formación de ser humano. Ahí se aprendía a leer en la Torá, en la Tanakh, digamos, y recibías un conocimiento profundo de la escritura. Pero Pablo, además de tener eso que Pedro y el Señor Jesucristo tuvo, y que los demás apóstoles, también recibió información importante, y Dios lo ocupó abundantemente, ¿no? Lo ocupó, bueno, de hecho, todos los otros apóstoles, como tú sabes, aparte de Juan, Pedro, no escribieron prácticamente para nosotros, y él sí. Entonces, otra vez, cuidado con ese tipo de eslogans y clichés que desarrollamos, que a veces son más para justificar posiciones que yo ya tengo, ¿no? No, revisémoslo a la luz de la escritura. Y sobre lo que decías de el asunto de que muchos ocupamos pasajes para simplemente justificar convicciones que ya tenemos, eso es parte de nuestra ibris otra vez, parte de nuestra pecaminosidad en la que no nos damos cuenta. El maestro debe conocer a profundidad la escritura, por eso un neófito no debe hacerlo, por eso un niño no debe hacerlo, no debe ser maestro. Yo me he quejado una y otra vez que en nuestros púlpitos existe un atajo, perdóname la expresión, en El Salvador lo ocupamos así, existe un atajo de neófitos en nuestro púlpito, simplemente porque Dios me llamó ayer y yo tengo que predicar. Y nos olvidamos que la predicación es algo central en la vida de la iglesia, y cómo Dios se comunica con su pueblo y lo edifica, y no es para cualquiera. Inclusive hombres como el apóstol Pablo, después de convertirse con toda su formación, tienen que pasar un buen tiempo. Ustedes, si lees el libro de Hechos, uno se da cuenta que Pablo, después de convertirse y con toda la formación que tenía, por supuesto, él quería ir a predicar y enseñar y toda la cuestión. Y Dios prácticamente lo fuerza a que regrese a Tarso, ¿no es cierto? Para que esté ahí. Por lo menos 2 años pasó con todo lo que le había sucedido, obviamente enseñando la escritura, obviamente estudiando la escritura y todo lo que él es. Pero otra vez, esto de enseñar no es para cualquiera. Muchas veces me doy cuenta que otra vez el predicador, el maestro es cualquierita, perdóname la expresión, cualquierita ponemos ahí,
no queremos que alguien cualquierita nos dé la Santa Cena o que bautice, pero sí cualquierita nos enseña. Ujú. Entonces, y claro, cualquier cosa que el Señor te dé es la Y manera de hablando hablar. de neófito, no estamos hablando necesariamente de la edad de la persona, sino de su conocimiento y trayectoria bíblica, ¿verdad? Porque a Claro, veces pensamos que es una gran persona con mucha experiencia de vida, entonces tiene palabra para compartir. Y eso no quiere decir que todo creyente no tenga palabra para compartir desde una perspectiva evangelizadora o moral, pero estamos hablando aquí de la enseñanza, de aquel que pone fundamentos a la iglesia y que le da dirección a la iglesia y a claro, quien la iglesia busca para la guía e interpretación de la palabra de Dios, ¿verdad? No así estamos es, diciendo que el cristiano que no es teológicamente o formado con una trayectoria en el caminar con Dios no puede hablar de Dios o no puede compartir el Evangelio. Por supuesto que sí, de hecho es un mandato bíblico. Pero estamos hablando exactamente, del ministerio de la enseñanza, de así aquel es, que interpreta, enseña y guía a otros, ¿verdad? Creo que es una exactamente, diferenciación necesaria. Estamos exactamente. ya en el tope de la hora. Así, y mira, antes de terminar, quería mencionar, porque tú mencionaste eso que me llamó la atención y es algo que yo también enseño en mis teologías sistemáticas, es que para muchos la predicación y la teología, digamos, la enseñanza que doy, se parece a un juego Lego. Ajá, ¿Conoces te acuerdas de los Legos, esos ladrillitos que uno va uniendo y como que, vaya, la exacto. Biblia es más o menos un montón de Legos que Dios te ha dado. Y que, qué bonito este pedacito, qué bonito este otro pedacito y qué bonito este otro pedacito. Y la función del predicador es encontrar esos pedacitos y darle los pedacitos esos separados a la gente. Esa es una manera mala de hacer teología porque no respeta la escritura, es principalmente una gran narrativa y que esa narrativa debe entenderse en su totalidad. Cada libro tiene una narrativa que contribuye a la gran narrativa de la escritura. Cuando rompes esa narrativa, cuando sacas un pedacito de ese Lego que quieres ocupar para ser creativo, para hacer para emplear tu creatividad. Y muchos de nosotros en ese sentido son muy creativos, ¿no es Ujú. cierto? Armamos grandes palacios y camiones y cosas, pero se nos olvida que el poder de ese pedacito solo existe cuando se le reconoce como parte de ese mapa, de esa narrativa en la que yo como predicador debo enseñar a la congregación cómo poner dentro de ese mapa o dentro de ese, llamémoslo aquí, rompecabezas que tenemos, pedacito el predicador debe enseñarle a poner a la congregación ese pedacito dentro, correcto, y no forzar dentro del rompecabezas el pedacito, porque Dios ya tiene esa historia hecha, definida, que nosotros debemos entender. Solamente cuando la entendemos correctamente podemos decir que estamos predicando cristianamente, bíblicamente. Amén. No queremos abusar de su tiempo, pero tiene 10 minutos más que nos puedas regalar. Te doy 5. 5, perfecto. Es que Tres, tengo que no, predicar en un entendemos y momentito. como digo, agradezco muchísimo. Quisiéramos seguir hablando horas porque es un tema que da para mucho más. Eh, Sí. Haremos 3 preguntas puntuales para que nos pueda responder. Ajá, Antes de hacer estas preguntas, comentarles a quienes nos ven y volver a extender la invitación que le extendí por email para una conversación en el futuro acerca de la tercera pregunta que le voy a hacer. La vamos a ajá, dejar ahí, pero nos puede responder muy brevemente y profundizamos en esta en otra charla. Pero antes de claro. eso, la primera pregunta. ¿La iglesia debe esperar o por lo menos usando la palabra con prudencia, exigir de sus líderes y pastores que se formen, que se eduquen? La segunda pregunta, hablando de educación, ya es sobre Dallas Theological, si nos puede comentar un poquito sobre el seminario y los programas en español. Y la tercera pregunta, que le digo que la vamos a tocar muy brevemente, porque la analizaremos a futuro, si es bíblico y es necesario congregarse, porque hay una Claro. tendencia en Latinoamérica muy anticongregacionalista ahora, ¿no? Muy de ser Sí. iglesia fuera de la iglesia. Entonces, si puede esas 3 preguntas para cerrar la mañana, brevemente. Me estás haciendo trampa ahí porque ya 3 preguntas necesitan otra hora para... Eh, Pero tienes razón, mira,
la primera pregunta tiene que ver con que toda iglesia debería exigirle a su pastor, a su líder, que se prepare. Pero toda iglesia también debería no solo exigirle, sino proveer para que lo haga. Correcto. Y eso yo tengo que decir, porque está conectado con la tercera pregunta que vamos a tratar, si Dios quiere, en un futuro. Eso con frecuencia en Latinoamérica se descuida totalmente. Pareciera que en Latinoamérica nuestras iglesias están totalmente separadas de los centros de educación cristiana como los seminarios. Ministrando en un mundo como el que estoy ahora en los Estados Unidos, me doy cuenta de cuánta diferencia hay entre la iglesia norteamericana y la iglesia latinoamericana en cuanto a eso. La iglesia norteamericana es una iglesia responsable de sus, en general, otra vez, ¿no? Responsable de sus ministros, apoya a los ministros y no solo a los ministros o a los pastores, a los predicadores, sino a los seminarios mismos. Es decir, muchos de nuestros seminarios, por ejemplo, los seminarios en los que yo he trabajado a través de estos 30 años de servicio y más, los 13 en los que he trabajado dependen de la ofrenda, el sostenimiento de la iglesia en general. El seminario de Southwestern en Fort Worth, el seminario de Dallas subsiste, ya no se diga el CETECA en Guatemala, subsiste de lo que las iglesias le dan, que entienda la iglesia latinoamericana que tiene una obligación de sostener no solo a su pastor con lo que le da mensualmente, sino sostener la obra a través de la capacitación de siervos, sirvan donde sirvan después, ¿no? Estén donde estén a los seminarios, que hay una conexión más fuerte dentro de esto. Y con eso es que quiero atar la segunda pregunta, el hecho de que el seminario de Dallas ha empezado hace unos 2, 3 años, esta maestría maestría en estudios bíblicos, y recientemente ha empezado una maestría también en teología en línea, que es en español completamente, con profesores en español propiamente, tratando de alcanzar al mundo latino. Y lo ha hecho, hermanos, de una manera, diría yo, hasta escandalosa. La manera en que se hace esto, proveyendo para los estudiantes precios para sus clases en línea, que en los Estados Unidos nadie paga, porque honestamente lo que se está pagando por una clase de teología en el seminario DTS en línea es la 10ª parte de lo que se paga por un norteamericano, por alguien que recibe la misma clase en inglés. Para que sea claro para todos, estamos hablando de que si un norteamericano paga $100, un latinoamericano paga $10. Una referencia. Claro, eso sería. ¿Verdad? No, yo de broma en broma, porque en mis clases en inglés les digo a mis hermanos norteamericanos, a ustedes les saldría mucho más barato aprender español que seguir su clase aquí, porque prácticamente con una clase que se pague en inglés, pagas prácticamente todo el programa en español. Entonces, si quisieran encontrar información de DTS /español, ahí hay información, y también me pueden escribir a mí si necesitan más información, galfaro@dts, Dallas Theological Seminary.edu. Perfecto. Eso va a estar posteado ahorita en los comentarios a este mismo video para que la gente pueda acceder también y pueda buscar la información. Sí. Muchas gracias. Excelente. Qué gusto, hermano, haber estado contigo y con tu audiencia ahí. Espero que el Señor nos siga ocupando a todos en su obra en este tiempo difícil. El Señor tiene sus planes y el Señor sabe por qué permitió esto. Por lo menos en mi caso personal, el tiempo ha sido ocupado para leer más la Escritura y leer y orar, por supuesto, las otras dos, la otra función importantísima y recurso importante que ustedes y yo tenemos. Amén. Muchísimas gracias por su tiempo. Quedan 20 preguntas más que quisiéramos hacer, pero también asumimos que es Dios quien nos dirige, ¿verdad?
y él permitió que se converse lo que él tenía planeado para nosotros. Nos ha regalado minutos extras, le agradezco muchísimo, doctor Alfaro, que Dios lo bendiga. Estamos orando por usted. Vamos a también poner un link a los libros suyos en Amazon para aquellos que quieran adquirirlos. Y hasta una próxima ocasión. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. El Señor me lo bendiga, hermano. Ánimo, adelante. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones, hermano.